¿Visitar a inmortales? ¿Cruzar el Ecuador o probar 100 platos distintos de banana? Son algunas de las cosas que puedes hacer en Ecuador. Puede sonar increíble, pero es completamente cierto. Este país sudamericano es famoso en todo el mundo por la belleza natural y prístina de las Islas Galápagos y la majestuosidad de la cordillera de los Andes. Pero en el video de hoy, quiero darte una experiencia completamente nueva de Ecuador. Un lugar con regulaciones inusuales y cosas que nadie podría imaginar. Sin más preámbulos, exploremos 15 leyes extrañas y experiencias únicas que solo existen en Ecuador. Un lugar con regulaciones inusuales y cosas que nadie podría imaginar. Sin más preámbulos, exploremos 15 leyes extrañas y experiencias únicas que solo existen en Ecuador. Número 15. Tratamiento para el mal de altura. Muy bien. Acabamos de hablar sobre los lugares de gran altitud en este país. Los visitantes primerizos pueden experimentar síntomas del mal de altura, como dificultad para respirar o dolores de cabeza. Estos síntomas pueden empeorar si escalas la famosa cordillera de los Andes de este país, sin aclimatarte previamente al entorno. Pero no temas, en Ecuador puedes deshacerte fácilmente del mal de altura. Para tratar el mal de altura, los ecuatorianos suelen aconsejar a los turistas que beban mucha agua, eviten el alcohol y la cafeína. Sin embargo, hay otro método más efectivo según la experiencia local: beber té de hoja de coca. Las hojas de coca se han utilizado durante siglos en la cultura de algunos países sudamericanos y se consideran parte de la tradición y cultura de los pueblos indígenas. Las hojas de coca contienen compuestos como alcaloides, incluido un componente adictivo prohibido en muchos países. Puedes beber té de hoja de coca en Ecuador, pero no se te permite llevar ninguna hoja fuera del país, porque para algunos otros países, este comportamiento se considera ilegal. Número 14. Golpear a los niños con ortiga. Los ecuatorianos a menudo pagan para que sus hijos sean golpeados con ortiga. Creen que los palos de guayaba pueden limpiar el alma de los niños. En Ecuador, los curanderos son personas en quienes el pueblo confía. Se cree que estos individuos pueden disipar la mala suerte, los malos augurios o cosas que los médicos no pueden curar. Son más conocidos como limpiadores o sanadores. Durante siglos, han utilizado plantas sagradas para tratar enfermedades, incluida la enfermedad de la mala suerte, o para alejar espíritus malignos. Los ingredientes necesarios se pueden encontrar en cualquier mercado del centro de la capital. Por ejemplo, la hierba de limón puede mezclarse con una bebida para reducir la inflamación. O la guayusa, un arbusto que los vendedores usan como estimulante, especialmente las ramas de ortiga. Mientras los adultos quieren limpiar su alma, las madres que llevan bebés recién nacidos en brazos quieren que el chamán les ayude a proteger la luz pura para ellos. Deben desnudarse y ser golpeados con palos de guayaba para disipar la energía negativa. Luego, continúan siendo golpeados con un manojo de hierbas que incluyen menta y canela para aliviar el dolor anterior. El paso final de la terapia consiste en frotar el cuerpo con pétalos de rosa. La creencia en este método de sanación tradicional está profundamente arraigada en la mente de las personas en las tierras altas andinas. Si puedes soportar el dolor y algunas acciones extrañas, puedes intentarlo. Creo que es bastante interesante. Y quién sabe, puede que sea efectivo para ti. Número 13. No ostentar riqueza. Muy bien. Antes de pensar en la belleza maravillosa o las experiencias culturales interesantes, quiero que te mantengas a salvo tú y tus pertenencias. En Ecuador, los delitos menores son el problema más común que da dolores de cabeza a los turistas. Los carteristas y ladrones de teléfonos aquí son extremadamente astutos y encuentran fácilmente objetivos entre los turistas que llevan mochilas grandes, cámaras voluminosas y teléfonos inteligentes llamativos. Deberías integrarte lo mejor posible con los locales para evitar atención no deseada. Trata de no usar tu teléfono inteligente de forma ostentosa en lugares públicos y guarda bien objetos de valor como joyas,
aparatos electrónicos y dinero en efectivo. Si estás sentado en un restaurante o en el transporte público, mantén siempre tu bolso cerca de ti. No es raro que los ladrones provoquen distracciones menores como derramar agua o causar un alboroto para desviar tu atención mientras hurgan en tus pertenencias. Así que ten cuidado con eso. Y recuerda, si tienes que enfrentarte a ellos, lo mejor es entregar lo que te pidan en lugar de arriesgar tu seguridad. Convertirse en víctima de un robo nunca es divertido y puede arruinar un viaje que de otro modo sería maravilloso. Número 12. El país del plátano. Si estás aburrido de comer plátanos de la forma habitual, entonces dirígete a Ecuador, donde hay incluso 100 maneras de comer plátano. De hecho, este es un país profundamente enamorado del plátano. Plátanos verdes, plátanos maduros, están presentes en cada comida. Postres, sopas, platos principales, bocadillos, pasteles, helados, lo que se te ocurra. La cantidad de plátanos que comí en las primeras 3 semanas aquí seguramente supera el número más alto de plátanos que como en un año. Aunque no soy fanático de esta fruta, admiro en secreto cómo los ecuatorianos la transforman de incontables maneras. Quienes han estado aquí dicen que pueden enumerar cientos de platos hechos a base de plátano. No solo todo el país come plátano, sino que Ecuador también hace que el mundo entero los coma con ellos, ya que son el mayor exportador de plátanos del mundo, con una cuota de mercado de hasta el 30%. Gracias al clima tropical cálido y húmedo, Ecuador tiene las condiciones para cultivar diversas frutas tropicales, destacando por tener el mayor volumen de exportación de plátano en el mundo, con una cuota de mercado del 30%, aunque solo ocupa el 5º lugar en el mundo en cuanto a producción, alrededor del 6% del total mundial. Normalmente exportan plátanos a mercados de Oriente Medio, principalmente Irán, Irak y Siria, y a países de Europa del Este como Ucrania, lugares donde esta fruta es realmente difícil de cultivar. Número 11. La carne de rata es una especialidad. Los plátanos pueden dominar las mesas en Ecuador, pero la especialidad más famosa del país no son los plátanos, sino esos ratoncitos adorables. Definitivamente no puedes perderte el cuy frito crujiente. Considerado un platillo de alta categoría en este país, un cuy frito crujiente puede costar entre $20 y $25, mientras que un ramo de 25 rosas enormes cuesta solo $2,5. Comparado con el nivel de gasto en este país sudamericano, no es una comida barata. Los cuyes en Ecuador se llaman cuy. Los cuyes se limpian y aplastan antes de freírlos en aceite caliente hasta que estén dorados y crujientes. Para disfrutar de este plato con sabor local tan auténtico, tendrás que ir a pequeñas fondas o zonas rurales. Después de su preparación, el cuy tiene un aroma dulce muy atractivo y se sirve con papas y maíz. El plato tiene un valor importante en la cultura local, siendo a menudo apreciado como un regalo valioso en bodas. Sin embargo, también deberías considerar cuidadosamente antes de comerlo, ya que los roedores suelen conllevar muchos riesgos para la salud, especialmente en Ecuador, donde la higiene es siempre una preocupación para los viajeros. Número 10. El Valle de la Longevidad. Si quieres vivir más de 100 años, entonces ven conmigo a vivir a esta tierra. Ubicada en las estribaciones de la cordillera de los Andes en Ecuador, Vilcabamba es una pequeña y pacífica aldea tan hermosa como una pintura. Este es el lugar famoso conocido como el Valle de la Longevidad. Muchos también lo llaman en broma el Valle de la Inmortalidad. No es sin razón que este lugar remoto tenga una atracción extraordinaria para los occidentales adinerados, y muchos de ellos son científicos reconocidos y expertos médicos de primer nivel. Vilcabamba es conocido como el lugar con la mayor proporción de centenarios del mundo, con algunos que incluso se cree que han vivido vidas saludables hasta los 140 años. El nombre Vilcabamba proviene de la palabra nativa quichua, Huilcopampa, que significa Valle Sagrado. Esta zona fue originalmente el retiro de la realeza incaica
donde las personas más poderosas de Sudamérica solían venir a relajarse y mejorar su salud. No es sorprendente que los incas hayan elegido Vilcabamba, una tierra bendecida, con fuentes de agua prístinas, aire fresco, tierras fértiles y un clima de eterna primavera, donde prosperan frutas y hierbas medicinales durante todo el año. Vilcabamba está protegida y casi aislada por una montaña llamada El Mandango. La leyenda local dice que el espíritu de la montaña ha protegido este lugar de terremotos, volcanes y otros desastres naturales. El Valle Sagrado ha vivido en paz durante muchos siglos, con muy poco contacto con el mundo exterior. Sin embargo, en 1973, el doctor Alexander Leaf, de la Escuela de Medicina de Harvard, atrajo la atención internacional hacia Vilcabamba, después de publicar un artículo en la revista National Geographic sobre la inusualmente alta longevidad de la gente de aquí. Un censo poblacional realizado por el gobierno local al año siguiente arrojó resultados sorprendentes. De un total de 819 residentes de Vilcabamba en ese momento, 9 tenían más de 100 años. Un hombre llamado Miguel Carpio tenía 123 años, y otro hombre llamado José David fue determinado con una edad de 142 años. Esto significa que Vilcabamba tenía una tasa de centenarios de 1.100 personas por cada 100.000 habitantes, en comparación con solo 3 por cada 100.000 en los Estados Unidos. Número 9. El más cercano al Sol. Siempre pensamos que el Everest es la montaña más alta del mundo, pero podrías estar equivocado. La montaña llamada Chimborazo en Ecuador es en realidad la montaña más alta medida desde el centro de la Tierra, y también es el punto más cercano al Sol sobre la superficie del planeta. Por métodos tradicionales de medición, con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el monte Everest supera por miles de metros a sus competidores más cercanos, superando al Chimborazo, que mide 6.268 metros, por casi 2.600 metros. Sin embargo, cuando se mide desde el centro de la Tierra, los científicos confirman que la cima del Chimborazo se eleva hasta los 6.384 metros. El Everest ni siquiera entra en el top 20 de montañas más altas cuando se mide desde el centro de la Tierra, ya que alcanza los 6.381.49 metros. Según el diario Independent, esto ocurre porque la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es achatada en los polos y ligeramente abultada en el ecuador. El monte Chimborazo está posicionado más cerca del ecuador, mientras que el monte Everest se encuentra al norte, por lo que hay una diferencia en la distancia desde el centro de la Tierra hasta la cima. Esto convierte a esta montaña en el punto más alto de la Tierra, medido desde el centro del planeta, en lugar del nivel del mar, convirtiéndola así en la cumbre más alta de la Tierra, desde una perspectiva diferente. Número 8. El corazón del mundo. Ecuador es el único país en el mundo cuyo nombre proviene de una característica geográfica. Ecuador, en español, el idioma oficial del país, significa Ecuador. El nombre se origina del hecho de que la línea ecuatorial atraviesa el territorio del país. Uno de los destinos turísticos más populares en Ecuador es la localidad de Mitad del Mundo, el lugar donde se encuentra el monumento al Ecuador. Turistas de todo el mundo acuden aquí cada año para pisar una línea amarilla prominente que marca la división entre los dos hemisferios del planeta y tomarse impresionantes fotos para el recuerdo. Sin embargo, los sistemas modernos de posicionamiento global muestran que la línea ecuatorial real se encuentra a unos 240 metros al norte de la línea amarilla pintada aquí. Cuando se les pregunta sobre esta diferencia, los funcionarios explican que cerca del terreno donde pasa el Ecuador hay una grieta montañosa y el suelo allí no es adecuado para construir un monumento. Por ello, los constructores tuvieron que elegir otro lugar. Número 7. Aléjate de la frontera y de los taxis al azar. Ecuador es un país pequeño, así que no es difícil explorar todo el territorio. Sin embargo, cuando se trata de la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador,
El viaje está prohibido debido al peligro que representa la presencia de organizaciones criminales. En grandes ciudades como Quito y Guayaquil, intenta evitar las áreas conocidas por ser peligrosas. Si deseas admirar el hermoso paisaje de Quito desde la colina de la estatua, deberías evitar subir caminando y en su lugar tomar un taxi. Pero tomar un taxi requiere ciertas precauciones. Los taxis son la mejor opción si necesitas moverte después del anochecer, pero es importante asegurarse de que el taxi que tomas sea seguro. Pide a tu hotel que te proporcione servicios confiables para solicitar un taxi, y si necesitas tomar uno en la calle, solo elige taxis registrados. Los taxis registrados deben tener placas naranjas en la parte delantera y trasera del vehículo, así como números de registro grandes en los costados. También están equipados con cámaras de seguridad y botones de emergencia alrededor del asiento del pasajero. Aunque el transporte público es económico y puede ser una excelente forma de conocer la ciudad en la que te encuentras, no siempre es la opción más segura o confiable debido a los carteristas y los horarios poco precisos. Las aplicaciones de transporte también son una excelente alternativa para moverse, y apps como Cabify y Uber son muy populares en las principales ciudades. Número 6. La capital más alta del mundo. Es realmente increíble, pero este pequeño país posee muchos superlativos mundiales. Después de arrebatar el título de la montaña más alta del mundo, medida desde el centro de la Tierra, la capital de Ecuador continúa ocupando el primer lugar en la lista de las capitales más altas del mundo. Ubicada entre dos cordilleras y a una altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar, la capital Quito de Ecuador es la capital más alta del planeta. Construida sobre las ruinas de una antigua ciudad incaica desde 1534, Quito fue la primera ciudad del mundo en ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Quito está dividida en 3 zonas distintas: el centro histórico ubicado en el medio y los distritos sur y norte por debajo. La zona más concurrida por turistas se encuentra al norte. El casco antiguo de Quito es considerado el más grande de América. Ha pasado por un periodo de renovación y reconstrucción integral durante las últimas décadas, gracias a importantes fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Quito se enorgullece de tener muchos hitos arquitectónicos impregnados de cultura indígena, incluyendo no menos de 40 iglesias y monasterios, 17 plazas y decenas de museos diferentes. Quito es comparada con el lugar sagrado de América por su rico tesoro patrimonial. Número 5. El paraíso de Ecuador. Sería una pena visitar Ecuador y no ir a las Islas Galápagos. Este es un santuario para muchas especies de plantas y animales raros y en peligro de extinción. Con su belleza exuberante e intacta, Galápagos es considerada el archipiélago más hermoso del mundo y un destino imperdible para los amantes de la naturaleza. Aquí existen muchas reservas de biosfera y reservas naturales donde prospera una gran variedad de vida marina. Galápagos alberga más de 600 especies de plantas, 400 especies de peces, 58 especies de aves, 22 especies de reptiles y 6 especies de mamíferos, muchas de las cuales están en riesgo de extinción, como las iguanas marinas y terrestres de Galápagos, los pingüinos de Galápagos, los flamencos, entre otros. El más famoso de todos es la tortuga gigante, que solo se encuentra en este archipiélago, con una esperanza de vida de hasta 150 años y un peso de 250 kilogramos, actualmente bajo monitoreo especial. Para admirar el majestuoso paisaje natural, puedes unirte a recorridos en barco que van desde pequeñas embarcaciones para 6 a 8 personas hasta grandes barcos para 100 personas. El mar aquí es tranquilo y perfecto para actividades como nadar, hacer kayak y paddleboard. Algunas de las playas más famosas son Tortuga Bay, Playa Ochoa y Playa Espumilla, entre otras. El buceo es especialmente popular entre los turistas, ya que les permite sumergirse en el vasto océano, explorando y descubriendo la vida de adorables criaturas marinas como delfines, ballenas, tortugas marinas, pingüinos, lo cual es una experiencia increíble.
Galápagos es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y los animales debido a sus extensos y diversos centros de conservación como la Estación Científica Charles Darwin, el Parque Nacional Galápagos, la Reserva Marina de Galápagos, etc. Créeme, una vez que vengas aquí, no querrás abandonar esta isla jamás. Número 4. El sombrero de Panamá. El sombrero de Panamá se hizo famoso en todo el mundo en 1904, cuando el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lo usó durante la inspección de la construcción del Canal de Panamá. Después de ese evento, este sombrero pasó a conocerse como el sombrero de Panamá. Sin embargo, contrariamente a su nombre, el sombrero de Panamá en realidad nació en Ecuador, originalmente. Era un sombrero tradicional de la región de Manabí, en la costa oeste de Ecuador, tierra natal de Eloy Alfaro, presidente del país entre 1842 y 1912. El sombrero de Panamá está tejido con paja toquilla, una especie de palma rara que solo prospera en este país. Estos sombreros luego fueron exportados a Panamá, donde resultaron sumamente útiles gracias a su capacidad de protección solar y transpirabilidad, manteniendo frescos a quienes los usaban. En esa época, se convirtió en un artículo favorito entre los trabajadores y los ingenieros estadounidenses que participaban en la construcción del Canal de Panamá. Si visitas este país, no olvides comprar un sombrero de Panamá como recuerdo. Créeme, son los mejores sombreros del mundo, elaborados por los artesanos más hábiles y hechos con los materiales más finos. Número 3. El país más volcánico del mundo. Si vienes a Ecuador, acostúmbrate a los temblores ocasionales, porque este país es uno de los más volcánicamente activos del mundo, generando constantemente movimientos sísmicos menores para sus habitantes. Este país se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde fenómenos como terremotos y erupciones volcánicas son frecuentes. Justo al sur de Quito se encuentran dos cadenas montañosas paralelas pertenecientes a la cordillera de los Andes, que se extienden de norte a sur en Ecuador. Esta área también es conocida como la Avenida de los Volcanes. El volcán Tungurahua, también ubicado al sur de Quito, es uno de los volcanes más activos del planeta en los últimos años. Según los lugareños, su nombre significa garganta de fuego, y ha estado en erupción desde 1999, siendo la más reciente en abril de 2014. Estos volcanes crean un paisaje natural único y atraen a muchos turistas a Ecuador para exploraciones y caminatas. Sin embargo, escalar volcanes requiere una preparación cuidadosa y seguir estrictamente las pautas de seguridad. Número 2. El paraíso de las rosas. En Ecuador, te maravillarás con los enormes complejos de invernaderos que cultivan rosas gigantes. La industria de las rosas aquí tiene una historia de más de 20 años, y su ingreso ocupa el tercer lugar en la economía del país, solo detrás del petróleo y los plátanos. Con condiciones naturales excepcionalmente adecuadas para el cultivo de rosas, Ecuador se ha convertido en uno de los mayores jardines de rosas del mundo. A diferencia de otras variedades de rosas en el mundo, las rosas ecuatorianas son de gran tamaño, con pétalos firmes, colores vivos y una frescura duradera. Estas rosas tienen una gruesa capa protectora de pétalos, lo que las hace más longevas que otras variedades. En especial, los pétalos protectores tienen un borde dorado o un tono verde desvaído y se curvan ligeramente hacia afuera. Con esta característica, las rosas ecuatorianas tienden a causar un efecto de desvanecimiento, lo que puede confundir a los compradores primerizos. Ecuador invierte en técnicas avanzadas y procesamiento profesional, lo que lo convierte en el principal exportador de rosas. Cada flor se garantiza que sea cosechada en su punto de floración óptimo, con un mínimo de 30 pétalos por flor. Para cumplir con los estándares, las rosas ecuatorianas se seleccionan meticulosamente desde la semilla. Luego se plantan en las zonas naturales más favorables, con características únicas, y se cuidan según procedimientos precisos. Estas rosas transmiten pasión, encanto irresistible e inspiración infinita,
satisfaciendo incluso a los clientes más exigentes. La belleza de las rosas ecuatorianas nos llena de admiración, un atractivo único que solo estas flores pueden ofrecer. Aquí, puedes comprar flores libremente a precios bajos, solo 2,5 USD por un ramo de 25 rosas. Si visitas las zonas de invernaderos, incluso puedes conseguirlas por solo 2 USD al por mayor. Además de las flores frescas, Ecuador también está investigando y desarrollando muchos productos derivados de las flores para seguir ampliando esta industria tan lucrativa. Número 1. Los derechos de la naturaleza. Aunque no lo creas, difícilmente verás animales corriendo, volando o saltando por las calles en otros países sudamericanos, sin convertirse en platillos exóticos en algún restaurante. Pero aquí, en Ecuador, es totalmente distinto. He visto muchos animales callejeros deambulando por las calles. Algunos transeúntes juegan con ellos o les dan de comer. Algunos animales descansan cómodamente en medio del camino, y los vehículos los esquivan al pasar. La razón por la que los animales aquí viven tan tranquilamente es gracias al gobierno y al pueblo ecuatoriano, que sienten un profundo amor por la naturaleza. En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer oficialmente los derechos de la naturaleza. En lugar de considerar a la naturaleza como una propiedad, Ecuador reconoce que ésta también tiene derechos constitucionales, como el derecho a existir, persistir y regenerar sus ciclos vitales. Esto introduce una perspectiva nueva sobre el papel de la naturaleza en la sociedad y el derecho, reconociéndola no solo como un recurso para explotar, sino también como una entidad con derechos propios. La Constitución de Ecuador añadió un nuevo capítulo llamado Derechos de la Naturaleza, otorgando a la naturaleza una serie de derechos protectores, incluyendo el derecho a existir, persistir y regenerarse. Esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por proteger el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país. Esto ha captado la atención de la comunidad internacional y ha sido muy elogiado en los esfuerzos globales por proteger el medio ambiente y la naturaleza. Todas las prohibiciones y peculiaridades que acabamos de descubrir en Ecuador nos dan una visión interesante de la cultura y las leyes de este país. Desde proteger el medio ambiente reconociendo los derechos de la naturaleza, hasta regulaciones especiales sobre la ostentación de la riqueza, Ecuador se ha destacado en el mundo legal y cultural. Pero al final, esto es solo una pequeña parte de lo que Ecuador tiene para ofrecer. Este país también posee paisajes naturales maravillosos, una cultura diversa y una gastronomía rica. Espero haber contribuido a que tengas una experiencia maravillosa hoy. Gracias por participar y nos vemos en los próximos videos.